vamos a ver. Esta es una de las cosas que el testeo nos da una gran ventaja, porque nosotros vemos algo y lo asociamos por ejemplo, a la mente o al intelecto. Y a ver, un dolor, por ejemplo, uno dice, un dolor, ese dolor es físico, ¿cómo no va a ser físico? Y resulta que acá no sale que es físico. No vino de lo físico, sino que vino el quinto, ¿no? Cinco espiritual. Entonces, ese dolor espiritual, que él no sabe que es así, pero es un dolor espiritual. Y el dolor es juicio. Siempre cuando hay un juicio hay dolor. Hay juicio, inmediatamente hay una tensión. Esa tensión se va manteniendo y el juicio lo sostiene. Cuando nosotros liberamos eso, se va el dolor. Inaudito. Y también hay algo importante, que es que nosotros no armonizamos para buscar un resultado. Porque ahí no estoy neutra, estoy cargada. Yo desde mi neutralidad lo que hago es armonizar a la persona para que la persona se armonice. Y que el resultado que surja de esa armonización sea el que tenga que ser, no el que yo quiero. Hay una pequeña diferencia. Fíjate. Y eso es un detalle que es importante también, esta cuestión de la neutralidad. Sí. Ahí, por ejemplo, habría que armonizar el miedo al fracaso de la persona que tiene tanta tensión en esperar un resultado. Allá vi Nosotros, por ejemplo, hay gente que no cree nada y nada le interesa, pero estas cosas como que le llaman la atención, ¿no? Y buscan el porqué. Y de repente te toca una persona que quiere hacer este tipo de testeo, ¿no? Entonces, cuando se lo hace o trabaja sobre eso, se da cuenta que la persona lo toma como un juego, como una burla, como nos presentamos. Y ahí es importante, por un lado, que la persona que venga tenga un tema para trabajar, o algo que quiera resolver, porque si no, como que, bueno, vamos a testear para buscar información, pero estamos jugando, no estamos haciendo nada. O sea, si vamos a aplicar sabio, estamos teniendo un conflicto, o un tema que queremos resolver, ¿sí? Puede pasar que alguien venga para ver cómo es, ¿sí? Pero ahí es importante aclararle esto. Bueno, podemos hacer algo siempre que vos quieras trabajar con algo. Si no hay nada para trabajar, yo te puedo mostrar cómo es el testeo, te lo muestro si querés, pero si no hay nada para trabajar, como que no hay nada para armonizar. Y es importante respetar que si la persona no quiere trabajar, está bien. Yo no tengo por qué decirle, vos sí tenés que trabajar esto. No. Si atraje a esa persona, seguramente algo tengo que trabajar en mí con respecto a la burla. O hay que ver con respecto a qué. Claro, con respecto a qué. Puede ser a veces que una persona no cree en nada y viene con una barrera de protección. Y en realidad ese no creer en nada no es que no creo en nada, es que me estoy protegiendo porque fui dolida en algún momento. Y eso necesita una armonización, por ejemplo. Y ahí puede cambiar, ¿no? El conflicto o el problema, que puede ser una enfermedad, a veces se manifiesta a través de un dolor, pero hay veces que no hay dolor. Por ejemplo, se me ocurre un adolescente que, justamente la palabra conflicto, está con un problema de ser muy introvertido o un problema de esa característica. Es un poco la pregunta de la señora. Exacto. Sí. Saben que sí se le puede ayudar. La respuesta es sí se le puede ayudar, pero quiero agregarte algo más. Cuando ella estaba recién trabajando en mí para ayudarlos, los que estaban acá cerca escucharon que ella mencionó unos números, ¿no? Esos números es un código que está entre nosotros y que ustedes lo van a aprender, pero uno de los códigos es el nivel del origen del problema. Son 8 los niveles. Y cada uno de esos niveles tienen en el conflicto cualidades. Dentro de las cualidades de la desarmonía está una de esas, es la introspección.
Lo curioso es que cuando uno se encuentra con eso, ni siquiera es necesario nombrárselo. Sencillamente, cuando uno lo armoniza, la persona empieza a soltarse y se sorprende de poder soltarse. Hay otro ejemplo que también viene en la respuesta de ustedes, que es mi hermana tenía que hacer un viaje y estaba indecisa. ¿Lo hago o no lo hago? Y estaba nerviosa, estresada. Entonces viene, ayúdame porque tengo que decidir y no sé qué decidir. Bueno, le digo, yo no te puedo decir qué tenés que decidir. Te puedo ayudar para que vos te armonices y vos decidas. ¿Sí? Porque ella decía, bueno, pero ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y no sé, eso decidilo vos. Entonces, la armonicé eso, que ella puede estar en un estado neutro para poder tomar la decisión. No había una situación física o un comportamiento, pero había esta indecisión, esta cuestión que no podía decidir. Lo que salió ahí es que ella estaba justamente poniendo la atención hacia afuera y no estaba escuchando su referencia. ¿Sí? Entonces le comenté esto. ¿A vos te parece que puede ser que tu atención esté un poquito hacia afuera y no te estás escuchando realmente cuál es tu decisión en esta situación? Ay, sí. Armonizamos eso y ella decidió irse. Y volvió y me dijo, ay, Ethel, qué bueno que fui. Pasaron un montón de cosas, pero realmente fue muy bueno haber ido, ¿no? Y cómo a veces uno, por una decisión que no sabe tomar, cambia tantas cosas, ¿no es cierto? Y está escuchando hacia afuera algo y cree que la respuesta debería ser una, pero entro en conflicto porque yo siento otra cosa. Entonces, incluso estas situaciones se pueden armonizar para ver qué decisión tomó. Saben que uno muchas veces tiene bloqueos, por ejemplo, en el estudio de ciertas materias, ¿no? Por ejemplo, historia, por decirle. Uno testea y se puede desbloquear esa situación y a la persona le resulta muchísimo más fácil estudiar historia, o química, o otra cosa. Porque esos bloqueos son también programas que se ponen en marcha a causa de nuestra historia. Y muchas veces ni siquiera tenemos conciencia de eso, ¿no? Por ejemplo, había una persona que no podía estudiar matemáticas por nada, que tenía un rechazo terrible. Y el abuelo sorteaba, el abuelo era un judío, donde sorteaban por números a quién lo mataban. Y él no sabía de eso, se enteró después. Pero cuando desactivamos eso, chao, se fue el bloqueo. ¿El método se puede aplicar con animales o solo entre personas? Qué buena pregunta, buenísima. Solo con animales, con personas, con plantas, también, con todo lo que es vivo. Con todo lo que es vivo. El lugar, la tierra, el espacio físico donde uno puede hacerse su casa. Sí, la tierra. Uno puede testear cuál es el lugar más conveniente. Uno puede testearlo a eso y les va a facilitar muchísimas cosas. Incluso a veces hay una situación en donde hay un bloqueo por lo cual yo no estoy pudiendo terminar de construir mi casa ahí. Tengo el terreno ahí y no puedo. Eso también es una situación de desarmonía. Entonces se armoniza eso. ¿Por qué? Porque la relación es conmigo, no es desde el lugar en sí. Entonces al armonizar esa situación, estoy armonizándome. Bien. Yo iba con respecto a la historia del lugar, de la tierra, ¿no? También. Porque yo voy a estar habitando ahí. ¿Sí? Saben que cuando uno se encuentra con este mundo, uno no termina de sorprenderse porque continuamente está encontrando que esto no lo podía ni pensado, esto no podía ni haberlo pensado antes. Esta mañana vino un chico que lo atiendo y está mal deprimido, no puede hacer casi nada, Por ejemplo, ayer se levantó a las 7 de la tarde, después de noche no puede dormir, y así, entonces se siente totalmente bloqueado, que no puede hacer nada. Cuando testeo,
surge que estaba interferido por un tío. Entonces pregunto si había un tío que había muerto. Sí, en el 97 murió el tío. Y él nació 3 meses después. Esto sucedió esta mañana. Como yo ya tengo experiencia en el testeo, yo sé que ese joven va a andar re bien, porque se va a encontrar consigo mismo. Esa es una energía que le estaba bloqueando su energía. Entonces, y eso se armoniza de la misma manera. Se armoniza de la misma manera y se desbloquea la persona. Entonces uno va encontrándose con estas sorpresas, con estas cosas que ustedes van a ir descubriéndolo cada vez más. Doctor, una pregunta. Usted dijo que el dolor es juicio. ¿Y el enojo o la irritabilidad qué es? Corresponde a lo emocional. ¿No? Corresponde a lo emocional. Cuando uno vive enojado o sí. irritable, ¿a qué pertenece? ¿Eso es un juicio también? Pues, no, puede ser que estés viviendo un juicio. Los juicios generalmente están presentes en todo hay muchísimo más juicio de lo que emocional. nosotros creemos. En todo ese estado emocional. Claro. Ah. Cada vez que uno no está neutro, está cargado, ya sea con algo positivo o con algo negativo. ¿Sí? Y cuando está cargado con algo positivo o con algo negativo es que hay un juicio ahí detrás. Esto es bueno y esto es malo. Esto tendría que ser así y no está siendo así. Esto debería ser así y está siendo así. No, me enojo. Porque estoy poniendo un juicio y no estoy pudiendo vivir lo que realmente está pasando. No vivo el aquí y el ahora. Estoy viviendo la orden que recibí de mi abuela, de mi madre, de mi maestra. Exacto. Pero Sí. también no puede ser que eso te lleve a una especie de inacción, estar siempre en un estado de neutralidad, digamos. No, porque no es, claro, es buena la pregunta. El estado de neutralidad no es no hacer nada. Yo sigo siendo activa, sigo con mis actividades, de hecho vivo más. Porque, Yo ahora estoy neutro y estamos haciendo esto. claro, no quiere decir que voy a estar sentada meditando todo el día. O durmiendo, Neutro es no. igual a equilibrio. Para dejar Pero, neutro. por ejemplo, este tema que vos decís, ¿Qué quiere decir? un desapego, ¿no?, al resultado, digamos, pero uno siente determinada emoción en la correspondencia de las cosas que uno hace, digamos, ¿no? Yo me siento bien O no. haciendo teatro o... Claro, yo puedo disfrutar de hacer teatro, eso es una emoción, estoy sintiendo eso, a mí me gusta hacer eso. Y en mi referencia, teatro es bueno, ¿sí? Pero yo puedo vivirlo enganchándome en la emocionalidad y saliéndome de la neutralidad, o puedo elegirlo desde la neutralidad. No quiere decir que yo dejo de vivir, que dejo de sentir, no. Pero yo puedo elegir engancharme en el desgaste que me genera la emocionalidad o no. Por ejemplo, no sé, me enamoro de alguien y es algo súper lindo, ¿sí? Pero me genera un desgaste terrible de energía. Estoy pensando todo el día, quiero verlo, estoy viendo qué hace, qué no hace, si voy, no voy, si me pongo así, si me pongo así. Y es un desgaste, aunque sea hermoso. Ajá. Está cargado. En cambio yo puedo, desde neutralidad, darme cuenta que estoy enamorada de esa persona, que puedo disfrutar de esa relación o del encuentro o no, ¿sí? Y no engancharme en el desgaste que eso significa. Es distinto. Te lo muestro de Es otra raro. manera. Es raro. Sí. Te lo muestro de otra manera. Un día iba con otra de mis hijas y justo después que salimos de casa encontramos un señor que iba con un carrito y que salía de una villa que no está tan lejos de ahí. Y en el carrito llevaba un colchón y 2 maderas. Entonces le digo, mirá, este hombre todavía no empezó a trabajar y ya tiene medio cargado el carrito. A nosotros nos pasa eso cuando no las dejamos las emociones. Cuando nosotros vamos viviendo y nos vamos quedando con emociones. Por ejemplo, no perdonar. ¿No? Por ejemplo, engancharme continuamente con el pasado. ¿No? Cuando eso es una desarmonía y se puede armonizar también. Cuando yo vivo plenamente, yo le pongo toda la emoción e inmediatamente después la dejo.
termino de vivir eso y vuelvo a mi estado de neutralidad. No, es difícil cuando uno está identificado. Es vivir el aquí y el ahora. Eso. Es difícil cuando uno está identificado, pero después, cuando uno empieza a armonizarse, cada vez resulta más fácil. Aparte que puede recordar lo que vivió. O sea, si lo vivió bien, como usted dice, vuelve a su estado actual, pero lo recuerda. Sí, lo puede recordar. Totalmente presente. Así es. Eso es lo que sucede. Así es. Acá hay una linda pregunta. ¿Cómo se logra? Si se practica, si se aprende, si... Bien. La neutralidad es un estado natural en realidad. ¿Sí? Entonces todos podemos ir a esa neutralidad. ¿Sí? Lo que pasa es que aprendimos a salirnos y no es como si fuera más fácil salir. Pero en realidad volver es exactamente igual de fácil. Entonces, en el método tenemos ciertos pasos en lo que es el testeo. Justamente uno de esos está orientado a esta neutralidad. Entonces lo practicamos y en el fin de semana que vamos a estar trabajando con esto vamos a estar continuamente ejercitándolo sobre nosotros para poder empezar a vivirlo en forma continua, ¿no es? Porque es eso, no es algo, es una práctica, es un experimentar, no es algo que a mí me entra por la cabeza, no es algo que yo lo leo y lo aprendo, no es que a mí me dicen, bueno, ahora sé neutral y ya soy neutral. Hay una ejercitación de eso, hay una experiencia de eso, ¿sí? Y eso es lo que se aprende o lo que vamos a estar trabajando en el curso. Entonces, por un lado, yo te puedo explicar cómo es vivirlo, pero no te puedo decir, hace así, porque cada uno tiene su forma de hacerlo, de llegar a eso. Claro, lo que decías antes también, digamos, el ser neutral es ser nosotros mismos Ser realmente. uno mismo, claro. Estamos acostumbrados, digamos, a verlo de afuera y decir ser neutral, el poder, superhéroe, lo que decías antes. Exacto. Y hay algo que es, el no estar neutral es una desarmonía. Entonces, a través de esto se puede armonizar. O sea que estamos todos desarmonizados. Y volvemos. O en general es así. Sí, también enseguida podemos armonizarnos. Es igual de fácil. El tema es que tenemos un paradigma por el cual vivimos hacia afuera y vivimos en una desarmonía constante. Entonces, el nuevo paradigma que se está viniendo es volver a ese eje. Todo habla de volver, todos los caminos hablan de volver al eje. ¿Sí? Hablan de volver la autoridad a uno mismo. Volver a la neutralidad, estar presente. ¿Se puede armonizar una esquizofrenia, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Sabes que se pueden, depresiones severas pueden. Cuando uno encuentra la causa, la persona encuentra su manera de vivir plenamente. Es sorprendente lo que pasa. Que haya tantas desarmonizaciones, puede ser por el proyecto HAR que nos influya. Saben que yo no lo había testeado, yo no lo he testeado todavía, pero cuando vengas al curso, haceme acordar y lo testeamos y es por eso. Ahí está. ¿Sí? Estamos tan desarmonizados porque el sistema fomenta eso. Sí, ¿cierto? el sistema Conviene. fomenta la competencia y un estado de simpaticotonía. Claro. El éxito, la búsqueda del éxito, pero es un éxito externo. ¿No es cierto? Entonces fomenta el estado de desarmonía y la lucha. Y también cada uno va a ir viviendo los distintos motivos y justificativos de por qué nos vamos desarmonizando. Y también es parte del camino, no está mal. El hecho de decir, estamos mal porque estamos todos desarmonizados, es un juicio. Hay que aceptar. Bien, sí. Claro, es parte del camino. Sí, buenas noches. Buenas noches. Si usted me armonizara en ese momento, yo terminaría esta clase sin el dolor que tengo en mis rodillas y en mi espalda. Porque me gustaría terminar de sentirlo, de escuchar, porque me interesa todo esto. Ajá. ¿Y dónde tiene el dolor? En las rodillas y donde estoy sentado. Ajá. ¿Y qué nota le pone el dolor? Y como un 8. Un 8. ¿Cómo es su nombre? Jorge. Jorge. Ella lo que está haciendo ahora es que está preguntando,
¿Estoy conectado con Jorge? ¿No? Y le responde que sí. Y está haciendo una armonización básica. Es el primer paso que le vamos a enseñar. Ya está la armonización básica y ahora empieza a trabajar en los niveles. Está desarmonizado en lo cuántico. Bien. Y dentro de las cualidades tiene memorias que lo están alterando. Tiene una falta de integración entre el cerebro y sus partes, y la rodilla y la otra parte. Y todo eso se tiene que armonizar. Toda esa información nos va dando acá. Ya trabajó el dolor, pero él todavía, si en este momento le preguntáramos, él diría, me duele. Porque el cerebro no distingue entre dolor y sensación de dolor. Entonces tenemos que trabajar en la sensación de dolor, que la tiene casi en el mismo nivel que el dolor. Les explico lo que va pasando, porque claro, uno no tiene idea de lo que va pasando acá. ¿Ahora cómo está? Como que empezó a aflojar. Yo le pido a ella que le trabaje la rigidez. Hay una desarmonía en la rigidez. Vamos a pedir acá que trabaje un poquito eso. Dentro de la rigidez tenía rigidez y la fortaleció creyendo que tenía rigidez. Su creencia es que él tiene rigidez. Esa creencia le fortalece. Eso le está trabajando en este momento. Y también para la rigidez le falta la conexión entre cerebro y parte, que le está trabajando en este momento. ¿Cómo está ahora? Como que empezó a aflojar. Lo que dijo de la rigidez es como que yo ando con los bastones, sí, pero cuando me tengo que avanzar es como que tengo un miedo. Eso es. A poder caerme. Eso es. Se dan cuenta, por ejemplo, en este caso, uno va a trabajar el dolor, pero primero que el dolor no es físico, en el caso de él, tiene otro origen. Por supuesto que lo sufre en el cuerpo, pero tiene otro origen. Pero además tenemos que trabajar la rigidez, tenemos que trabajar el miedo, tenemos que trabajar vínculos, ¿no? Porque por algo es que está pasando todo esto, y tenemos que trabajar una memoria que viene desde hace mucho tiempo, ¿saben? Entonces, lamentablemente no podemos hacer todo el trabajo, pero se va a ir aliviado ahora. Muy bien. Una consulta. Sí. Tengo un hijo que hace 1 año y medio no puede caminar, no tiene estabilidad. ¿A través mío puede ver lo que le pasa? ¿Se puede? Sí, se puede. Se puede ver mediante otra persona. Sí. Existiendo un electroencefalograma que está marcando la posibilidad a raíz de una operación de cabeza, en mi caso. Está marcando focos de compulsión. Sí. Y algo, no me acuerdo lo que dice en este momento el informe del médico. Ella dice que tiene un electrocardiograma donde marca posible foco de convulsiones. Electroencefalograma. Sí. Esto sí, o sea, puede ser que se produzcan, como que no se produzcan. Yo, más o menos de por vida, voy a tener que vivir tomando la fenitoína, que es lo que evita el anticonvulsivo. Pero eso, por medio de la armonización, se puede atenuar. Ella pregunta si se puede atenuar.
Yo les digo que, por ejemplo, yo atendí gente que tenía hipertensión y después empezó a hacer exceso de medicación lo que tenía, porque se empiezan a armonizar. Y en lo neurológico se armonizan muchísimo, no solamente los cuadros de convulsiones, sino cuadros de bloqueo, neuritis. Se puede armonizar todo. Al menos en la experiencia que yo hice en estos 2 años, que vengo haciendo esto, fui viendo todo eso. Doctor, me pregunta, ¿por qué la toma así de los brazos? ¿Por qué hace la colección tomando? Cuando le enseñemos, no es necesario tomar del brazo. Lo que pasa es que ella me testea, está haciendo el testeo muscular. Entonces el testeo muscular le responde sí o no. Y la inteligencia está en qué pregunto, ¿no? Entonces, si yo estoy distraído y pregunto tontera, el testeo muscular me responde tonteras, ¿no? Si soy inteligente y pregunto lo justo, el testeo muscular me responde lo justo. Y cuando usted dice la nueva conciencia, digamos, la nueva conciencia en que sería correcto, digamos, que nos comuniquemos, empecemos a tratarnos en esta humanidad, en este tiempo. Fíjate que tener una creencia de lo correcto. Te marco eso, tener una creencia de lo correcto. Cuando hay correcto hay juicio. Entonces hay rigidez, ¿no? En la nueva conciencia lo que hay es una dinámica amorosa. Amorosa. Comiendo tantas verduras con agroquímico, ¿podemos armonizar antes lo que comemos? Mira, lo que yo veo es que, por ejemplo, el cigarrillo tiene más de 400 drogas y hay gente que está fumando 60 años, 70 años y el organismo tiene la capacidad de estar continuamente limpiando. Una de las cosas que uno puede hacer en la armonización es armonizar la limpieza del organismo. Sí, mantener el medio no apto para que haga daño. Exacto, o sea que nuestra biología puede defenderse de todos esos elementos. Ahí hay una creencia donde yo permito que ese químico me agreda. Hay una creencia que ese químico es agresivo y nocivo para mí. Y entonces yo como esa comida sabiendo que es nociva para mí. Claro, no, yo te lo preguntaba porque viste que por ahí armonizan el agua con la teoría de Masaru Emoto y todo eso, entonces digo, capaz que por la comida se podía hacer algo. También se puede armonizar, claro. Se puede armonizar. Sí, pero también me puedo armonizar yo para no estar pensando que estoy comiendo químicos todo el tiempo. Más fácil. Bien, quiero mostrarles ahora una presentación como para resumir todo esto que conversamos. Se dan cuenta que hay muchísimas posibilidades y ustedes cada uno lo puede aplicar a esto en su campo. En cada campo que uno se mueve, en la educación, en la política, en la economía, en la medicina. Esto comienza en la medicina, pero se va a extender a todos lados. Esto nosotros lo aplicamos en empresas y es fantástico lo que produce para descubrir los conflictos que se están moviendo en la empresa. Así que se pueden aplicar en muchísimos campos. Sabio significa sistema de armonización. La clave nuestra, somos armonizadores. Ustedes van a ser armonizadores. Cada uno de ustedes. Y bioenergético, porque van a poder armonizar todo lo que es energía que tiene vida. En plantas, en animales, en organizaciones. Yo creo que este sistema de alguna manera va a ir marcando en ustedes la vida. Yo no sé si va a ser en todo el mundo, pero en ustedes va a marcar un cambio extraordinario. Porque no es solamente de armonización para la enfermedad, sino que tiene la posibilidad del desarrollo personal. Puede ayudarles muchísimo en lo que es el desarrollo personal. En todo lo que ustedes se sientan bloqueados, en los miedos, en la angustia, en los pánicos. Si alguien se dedica a psicología o a medicina o cualquier aspecto de medicinas alternativas, esto le va a abrir un campo extraordinario y resultados fuera de lo común, les puedo asegurar. Bueno, aplicaciones de sabio. Entonces ya están viendo ustedes que se puede aplicar en muchísimos campos. Y lo mejor que hay para nuestra vida es estar armonizados.
lo tanto tenemos que buscar estar armonizados. Y eso es simple, porque siempre lo verdadero es simple. Ustedes vieron acá, no necesitamos droga, no necesitamos otro elemento, no lo tocamos a ninguno de los tres. Es extraordinariamente simple, pero es arduo el aprendizaje. Fíjense cómo uno confunde muchas veces, ¿no? Uno dice simple, entonces fácil. Es simple, pero es arduo. Nosotros tuvimos que ir, equivocarnos, volver, replantear. Lo que nos ayudó muchísimo el testeo es a que muchas veces creíamos que el camino iba por un lugar y el testeo nos decía, no es por ahí. Por ejemplo, nosotros al principio usábamos la palabra neutralidad. Así como esto hay un montón de otras anécdotas. Y andábamos neutralidad. Un día testeamos. ¿Realmente es neutralidad? No. ¿Qué entonces? Empezamos a preguntar y buscamos sinónimo de neutralidad para ver qué era. No, era neutro. Lo que tenemos que estar es neutro. Porque cuando nosotros ponemos neutralidad ya lo mandamos al intelecto. Y no es, la vida no pasa por el intelecto. Es neutro. Tenemos que estar neutros. Niveles de aprendizaje. Saben que aprender esto es como aprender un nuevo idioma. Ustedes van a ir encontrándose con expresiones, con vínculos, con giros, donde el cuerpo de ustedes y el cuerpo de otra persona le va a estar hablando. Pues si alguien de acá hizo decodificación, ¿alguien hace biodecodificación? Bien. Los que hacen biodecodificación, a esto les va a resultar fantástico, porque no van a necesitar ir encontrando los desencadenantes y los programantes por lo que dice la persona. Ustedes van, testean y preguntan, ¿cuándo fue el desencadenante? Y les dice el mes, el día y la hora que fue el desencadenante. ¿Y cuándo fue el programante? Les dice, en tal fecha fue el programante. Ustedes hablan con el paciente y pueden preguntar qué emoción se disparó en ese momento y van haciendo un descarte de emociones y pueden saber qué emoción. Y le dicen a la persona, en ese momento viviste tal cosa. ¡Ay! No vas a poner a llorar porque se produjo la liberación. Y eso no le pasa a otro cuando no vivió eso. Bien, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y aprender a reconocer cómo nos habla. Nos habla mediante síntomas, nos habla mediante contracciones, nos está hablando mediante limitaciones. Y nuestro oído es el testeo. Ponemos el testeo y ahí está nuestro oído. Si nosotros usamos bien el testeo, podemos escuchar lo que nos dice ese cuerpo. Mientras más fuerte es la queja, más intenso es el síntoma. Cuando es muy intenso el síntoma es que estuve sordo, no lo supe escuchar. ¿Saben que cuando uno habla otro idioma? Yo tengo una nieta que se crió en Brasil. Y claro, habla en portugués, yo por ahí no la entiendo. Y ella cree que la voy a entender si me gritan. Entonces, el cuerpo hace lo mismo, ¿no? Cuando nosotros no lo entendemos, nos habla más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que nos produce dolores que nosotros decimos, pero esto es insoportable. Nuestra respuesta a eso es la armonización. Es esto, es armonizar. Y ahí entramos en el diálogo ese con el cuerpo. Seguimos. Actualmente tiene dos niveles. El nivel de testeo, donde eso es lo que vamos a hacer el 18 y 19 de julio, donde vamos a enseñarle a hacer el heterotesteo, que es lo que me hizo Ethel a mí. Heterotesteo es, le hago el testeo con otra persona. Eso puede ser para esa persona, o bien puede ser para mí mismo, o para otro. El heterotesteo. El autotesteo, donde le vamos a enseñar a cómo pueden hacer ustedes mismos con ustedes el autotesteo. Es muy importante practicar, practicar y practicar, porque al principio nosotros estamos muy acostumbrados a lo grosero, a lo denso y a lo externo. Y en el testeo tenemos que aprender a escuchar lo interno.
la cualidad de las cosas. Y esto es lo que tenemos que ir percibiendo. Y el testeo mental, que también le vamos a enseñar. Vamos a enseñar y vamos a hacer practicar. Y vamos a hacer las aplicaciones básicas de sabio, que es esta armonización. Esto que hicimos hoy, ustedes lo van a poder hacer el día 20 de julio. Pues no, ¿cómo así? La creencia es que no, pero todos ustedes pueden hacerlo. Y además le aplicaremos a ustedes armonizaciones desbloqueantes, porque estas cosas, esto que no nos permiten aprender, son bloqueos que tenemos. Por ejemplo, un bloqueo de decir, no, yo ya soy grande, ¿qué voy a aprender? Minga. No hay nadie que sea grande, todos somos jóvenes y podemos aprender. Segundo nivel de aplicación son ya armonizaciones, seguimos, en afecciones anímicas. Eso lo vamos a ver seguramente el próximo año. En afecciones anímicas vamos a ver en molestias físicas, en decodificaciones. Por supuesto que esto le viene al pelo para aquella gente que decodifica. Se puede colaborar en prácticamente en cualquier enfermedad. En cualquier enfermedad ustedes vieron que les conté lo del ojo de Hugo, y yo no soy oftalmólogo, pero eso lo podía haber hecho cualquiera, lo hice yo, pero lo podía haber hecho cualquiera que sabe armonizar. Y puede mejorar la flexibilidad, recién dijimos, este hombre, la rigidez, la flexibilidad, la fuerza, la resistencia, la coordinación, la agilidad. Las características sabio armonizan naturalmente. Esta, para mí, la gran bendición. Yo, saben que desde joven, en mi corazón sentía que yo vine acá a este mundo a ser un artesano de la armonía, ¿no? Siempre salía de mi corazón. El hecho de haber encontrado esta herramienta para mí es la culminación de todo un tiempo donde estuve en esta búsqueda. Y el mejor regalo que puedo hacer es que mucha gente pueda hacerlo. No utiliza medicamentos, como ustedes vieron. Es fácil de aprender y de aplicar. Saben que al principio, acá dice fácil de aprender, al principio uno, como está bloqueado, tiene trabas. Pero cuando ustedes se van desbloqueando, se dan cuenta que es muy simple. Todo es sí y no, sí y no, sí y no, sí y no, y todo depende de la inteligencia de la pregunta. No tiene efecto secundario, no tiene ningún efecto secundario, a nadie le puedo hacer mal con esto. Imaginemos que me equivoque, no pasa nada. Me equivoqué sencillamente y el paciente o la persona sigue con ese cuadro sin modificarse nada. Puede aplicarse a sí mismo. El gran recurso es el testeo, por eso ustedes tienen que practicar y practicar el testeo. Si ustedes manejan el testeo, a nosotros ya nos resulta fácil enseñarle la otra parte. Y tiene aplicaciones física y emocional. Saben que es muy revitalizante. Las personas, uno ve que las personas que van haciendo el sistema sabio, normalmente empiezan a tener mucho más vitalidad. Claro, porque la energía empieza a fluir de otra manera. ¿Quiénes pueden aprender esto? Como es una técnica, en definitiva es simple, es posible para cualquier persona. Por ejemplo, una ama de casa. Esto es totalmente autoaplicable. Lo puede aprender un niño. Para los estudiantes, esto es fantástico porque los exámenes dejan de ser un drama. Los recomendamos para quienes están, por supuesto, en ramas de la medicina o de técnicas alternativas. Eso les va a hacer dar un salto de calidad extraordinario. ¿En qué nos puede ayudar? Bueno, para quienes desean armonizarse, para quienes desean crecer, para quienes desean hacer una evolución, un autodescubrimiento, a esa persona le va a ayudar muchísimo. Para superar miedos, para angustias, para dolores, aún crónicos,
puede ayudar en cualquier afección y ayuda a superar dificultades como la timidez, el estrés, el miedo, los bloqueos. Resumen de todo lo que vimos hoy, es absolutamente natural. No tiene efectos secundarios. Se aplica a personas, plantas, animales y organizaciones. Es sumamente provechoso para profesionales de la salud. Aplicado seriamente es efectivo y rápido. Y no necesita muchas consultas, porque todo depende de los conflictos que haya. Pero para los conflictos básicos no necesita muchos encuentros. Muchísimas gracias.